Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación, nuestra clase correspondiente a cada 8 días, todos los martes a las 7 de la noche. Bienvenidos aprendices del técnico en procesamiento de pruebas de software, correspondiente a las fichas 30, 69, 892, 30, 69, 893, 30, 69, 894, 30, 69, 895, 30, 69, 896, 30, 69, 897, las fichas correspondientes a los instructores técnicos Adalberto Camargo, Jonathan Bertel, y la instructora técnica Estela Salemme y la instructora técnica Sandra Zapata, la persona que les está orientando la fase análisis. Bueno, hoy vamos a continuar con la evidencia que iniciamos hace 8 días. Habíamos dicho que esta evidencia la dividíamos en 2 sesiones. La clase pasada en la cual hablamos sobre los prototipos, la creación de prototipos, y damos hoy continuidad a la clase, a la continuidad de la evidencia como tal. Bueno, vamos a darle aquí acceso a sus compañeros que se van agregando. Bueno, entonces, continuamos como siempre. Hay un orden del día, la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, la socialización de la evidencia y por último la solución de dudas e inquietudes. Bueno, vamos a dar un breve repaso a qué temática corresponde esta evidencia. Dentro de los datos generales, recordemos que pertenece al programa de formación, procesamiento de pruebas de software. El proyecto formativo es desarrollo y automatización de pruebas de software en entornos empresariales. Está dentro de la fase de proyecto análisis, proyecto 1. El resultado de aprendizaje es validar el informe de los requisitos del software con el cliente de acuerdo a las necesidades del software a desarrollar. La actividad de aprendizaje que se va a entregar es validación del documento de requisitos. La evidencia de producto se llama informe técnico de validación. Bueno, existen unos criterios de evaluación y una lista de chequeo. Vamos a mirar sobre todo la lista de chequeo que debe contener la evidencia a entregar. Entonces, nos dice, se debe seleccionar una herramienta de prototipado de acuerdo con las características del sistema a modelar, la cual tiene un porcentaje del 10%. También cuando ustedes entregan el documento, se evidencia si se construyen los prototipos del sistema siguiendo una estructura base de presentación del contenido. Tercero, si se evidencia un flujo claro de interacción por medio de los prototipos para los requerimientos de mayor prioridad. Cuarto, si a cada interfaz se le desarrolla su respectivo caso de prueba, que es el tema que hoy vamos a tratar. Y quinto, si incluye los elementos mínimos solicitados en el informe. Entonces, cada uno de estos puntos, pues recordemos que tiene una asignación de porcentaje, ¿no? Para su calificación. Bueno, esa evidencia está dentro de la competencia establecer requisitos de la solución del software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Es la competencia la cual se va a evaluar. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorderis sobre la evidencia que vamos a entregar. Bueno, dentro del recorderis, entonces aquí nos dice que entregamos un informe técnico de evaluación, un informe técnico de validación, el cual nos dice, a partir de las características de las técnicas de validación de requisitos abordadas en la actividad de aprendizaje, construya los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz desarrollada. Los elementos a tener en cuenta en el informe técnico de validación son los siguientes. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito
Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un alcance, una lista de requerimientos y versión del documento. Segundo, deberá seleccionar, en este caso, nos habla de 4 historias de usuario o requisitos del proyecto. Entonces, cuando hablamos de requisitos del proyecto, recordemos que debemos seleccionar 4 requerimientos funcionales de nuestro proyecto para representarlos por medio de prototipos y realizarles su respectivo caso de prueba. Bueno, y tercero nos dice, por cada interfaz desarrollada deberá construir un caso de prueba, el cual debe tener los siguientes elementos: objetivo del caso de prueba, identificador, nombre del requerimiento o historia de usuario asociada, precondiciones y lista de pasos con los resultados esperados. Entonces, vamos a mirar en el módulo cómo desarrollar los casos de prueba que aquí nos están solicitando. Entonces, para ello, nos dirigimos al módulo. Voy a ingresar desde cero. Entonces, vamos al curso, programa al cual estamos inscritos, e ingreso en mi ficha, procesamiento de pruebas de software. Y me dirijo ¿a dónde? Al módulo 1, analizar requisitos del software, doy clic en material de formación e ingreso en validación de requisitos. Ya lo tengo aquí abierto. Y antes de ir directamente a la temática de la generación de casos de pruebas, vamos a dar un pequeño recorderis del módulo como tal. Entonces nos habla de qué es la validación de requisitos o de requerimientos. La validación de requerimientos busca ratificar que los requerimientos realmente estén especificando lo que el cliente desea y necesita. Este proceso es muy importante, pues un error en un documento de requerimientos puede ocasionar el desgaste importante de muchos recursos. Si estos errores son detectados en etapas más avanzadas del proyecto, como en el diseño, construcción o despliegue o producción, los costos asociados al arreglo de problemas de los requerimientos siempre van a ser menores que en otras etapas. Entonces, es muy importante la validación de los requerimientos. Nosotros a tiempo tratar de observar cuáles son los errores que van surgiendo en nuestro proyecto para poder solucionarlos en un buen momento. Nos dice que el proceso de validación de requerimientos, en este proceso se llevan a cabo las siguientes verificaciones. Ejemplo, si tiene una verificación de validez, si es un requisito válido, si es un requisito de consistencia, si es un requisito de completitud, de realismo y si es verificable. Cuando hablamos de verificación de validez, nos dice que los requerimientos sean razonables, que identifiquen realmente todas las funciones necesarias para cumplir las necesidades del cliente. Cuando hablamos de verificación de consistencia, nos dice que esos requisitos no presenten contradicciones. Cuando hablamos de verificar de completitud, se incluyen todas las funcionalidades y restricciones definidas por el usuario del sistema. Y cuando hablamos de realismo, en este caso, los requisitos igual deben ser realizables de acuerdo a la tecnología existente, el presupuesto y los tiempos definidos. Y cuando hablamos de que sean verificables, es que estos requisitos sean posible demostrar la realización de cada uno de los requerimientos, que sean, funcionales. Bueno, nos dice también que en el momento de la revisión de los requerimientos, esta se puede realizar de manera informal o formal.
¿En qué momento se realiza de forma informal? Cuando se requiere verificar con los stakeholders. ¿Y quién decíamos que eran los stakeholders? Las partes interesadas. Entonces, cuando se reúnen las partes interesadas, ahí estamos haciendo una revisión informal. ¿Ya? En este caso, el documento generado para recibir la confirmación por parte de ellos de lo que se ha escrito, de lo que se refleja o de lo que se desea. Esta revisión informal permite de manera muy sencilla detectar muchos problemas antes de establecer cualquier formalismo de revisión. ¿Y cuándo decimos que es una revisión formal? Cuando se hace la revisión con el equipo de desarrollo y donde se incluye al cliente, donde por cada uno de los requerimientos establecidos y explicando cada una de sus implicaciones. ¿A quién se le explica aquí? Al cliente. En el equipo encargado de la revisión deberá verificar cada uno de los requerimientos de forma individual y realizar el análisis en conjunto. Además, este proceso de verificación debe resolverse teniendo en cuenta cada una de las siguientes preguntas: si es verificable, si es rastreable, si es adaptable, ¿sí? Pero cuando hablamos de que es una revisión formal, aquí lo principal es que es con el equipo de desarrollo y el cliente. Informal es cuando la revisión se realiza con las partes, todas las partes interesadas, con todos los stakeholders. Bueno, también en la clase pasada hablábamos de la construcción del prototipo y decíamos que un prototipo podría ser una sencilla representación gráfica del sistema en papel o la presentación de interfaces del sistema usando herramientas, pueden ser de ofimática o hay otras herramientas especiales para hacer prototipos o podemos utilizar Canva o Blending. Él nos presentaba una serie de herramientas con las cuales ustedes podían realizar la representación gráfica de cada uno de esos requerimientos funcionales que va a tener su proyecto, ya como un pequeño bosquejo de su proyecto. Entonces, nos dice, existen varias herramientas gratuitas y de pago que facilitan la construcción de prototipos. Algunos de ellos solo requieren un registro de correo electrónico para acceder a sus funcionalidades directamente desde el navegador y otras requieren descargar la instalación. O simplemente ustedes pueden realizar el prototipo también con la herramienta ofimática. Porque en este momento pues ustedes están haciendo el análisis como tal, están haciendo el bosquejo. En la clase pasada habíamos hablado, sugeríamos la herramienta Balsamiq, porque es una herramienta bastante sencilla que ustedes pueden utilizar para realizar sus prototipos de una manera muy detallada. Pero ustedes están en la libertad de utilizar cualquiera de las herramientas mencionadas, ya sea Lucidchart o Marvel o Balsamiq, o realizarlo con ofimática o alguna otra herramienta que ustedes conozcan para generar prototipos. Bueno, ahora vamos a hablar lo correspondiente a la clase de hoy, que es la generación de casos de prueba. Perdón. La generación de casos de prueba nos dice que desarrollar pruebas para los requerimientos permite evidenciar problemas antes de escribir cualquier línea de código. Normalmente, si es complejo construir un caso de prueba para un requerimiento, esto es un indicio de que el requerimiento puede ser difícil de implementar, por lo que debería considerarse. La validación de requisitos por casos de prueba requiere el desarrollo de 4 fases. ¿Y cuáles son esas 4 fases? Primero está la planeación de la prueba, donde aquí se define la estrategia a utilizar, el alcance de la prueba a realizar y los tiempos requeridos para el desarrollo de la prueba. Segundo, está el diseño de los casos de prueba. Tercero, está la ejecución de los casos de prueba. Y cuarto,
está la elaboración del informe final de la prueba, donde se describen los aspectos más importantes y hallazgos de ejecución de la prueba. Bueno, en este momento, como estamos apenas en el análisis, vamos a crear los casos de prueba de forma manual, ¿sí? Va a ser muy específico. Para ello vamos a utilizar este formato. Antes de explicar cómo vamos a utilizar este formato, entonces vamos a ampliar un poco más el concepto de caso de pruebas y vamos a mirar unos pequeños ejemplos. Entonces vamos a observar un video para ello. En esta sección, vamos a explorar qué es un caso de prueba. Un caso de prueba es un conjunto de condiciones y acciones diseñadas para verificar que una funcionalidad de software cumpla con los requisitos establecidos. Cada caso de prueba especifica las entradas, los pasos a seguir y el resultado esperado. El objetivo es identificar si el sistema funciona correctamente bajo determinadas condiciones. Para crear un buen caso de prueba, necesitamos entender sus componentes principales. Los componentes principales de un caso de prueba incluyen el ID del caso de prueba, que lo identifica de manera única. El título o descripción, que explica brevemente qué se está probando. Las condiciones previas, que describen el estado necesario del sistema antes de ejecutar el caso. Las entradas, que son los datos que se usarán para probar. Los pasos a seguir, que son las acciones específicas que el tester debe realizar, y el resultado esperado, que detalla qué debe ocurrir si el sistema funciona correctamente. Existen diferentes tipos de pruebas en el ciclo de desarrollo de software. Las pruebas unitarias se centran en la funcionalidad de una sola unidad de código, mientras que las pruebas de integración verifican cómo interactúan varias partes del sistema. Las pruebas de sistema se ocupan del comportamiento general del software, y las pruebas de aceptación aseguran que el software cumple con las necesidades del cliente. Existen varias herramientas que ayudan a los testers a gestionar y organizar casos de prueba de manera eficiente. TestRail, por ejemplo, es una herramienta muy popular que permite almacenar y ejecutar casos de prueba fácilmente, ofreciendo una interfaz amigable para planificar y organizar grandes volúmenes de pruebas. Jira, por otro lado, es una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos de software y, al integrarse con complementos como Zephyr o Extra, permite gestionar casos de prueba mientras se rastrean los errores y el progreso del desarrollo. Zephyr se integra perfectamente con Jira, ofreciendo una forma robusta de gestionar pruebas dentro del mismo entorno. También ofrece soporte para pruebas manuales y automáticas. TestLink es una opción gratuita y de código abierto que permite gestionar casos de prueba, planos de pruebas y realizar un seguimiento de los resultados. Aunque tiene una interfaz más básica en comparación con otras herramientas, es muy utilizada por proyectos de código abierto y equipos pequeños. Veamos un ejemplo práctico de un caso de prueba para el inicio de sesión. En este caso de prueba, estamos verificando que un usuario pueda iniciar sesión correctamente en una aplicación. El ID del caso es 7001 y el título es Prueba de inicio de sesión exitoso. Las condiciones previas son que el usuario ya esté registrado. Las entradas son el nombre de usuario y la contraseña válidos. Los pasos a seguir son abrir la aplicación, ingresar las credenciales y hacer clic en iniciar sesión. El resultado esperado es que el usuario sea redirigido a la página principal. Otro ejemplo de caso de prueba sería verificar la creación de un nuevo usuario en una aplicación. El ID del caso podría ser 7002 y el título, Prueba de creación de nuevo usuario. Las condiciones previas incluyen tener acceso a la página de registro. Las entradas serán un nombre, correo electrónico y contraseña válidos. Los pasos incluyen ingresar estos datos en el formulario de registro y hacer clic en Crear cuenta. Ahora, te comparto algunas mejores prácticas para crear casos de prueba más eficientes. Es importante que los casos de prueba sean claros y concisos para que cualquier persona pueda ejecutarlos fácilmente. Además, debes cubrir diferentes tipos de escenarios: positivos, negativos y de borde.
Por último, es esencial mantener tus casos de prueba actualizados a medida que el software evoluciona. Si eres nuevo en el mundo de las pruebas de software, algunos consejos clave incluyen empezar con casos de prueba simples, colaborar con los desarrolladores para entender mejor el sistema, y siempre estar dispuesto a aprender nuevas técnicas y herramientas de pruebas. Aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la creación de casos de prueba. Por ejemplo, ¿qué hacer si un caso de prueba falla repetidamente? La recomendación es revisar los pasos y condiciones previas para asegurarte de que el caso de prueba sea válido y que no haya errores de configuración en el entorno de pruebas. Hasta este punto, hemos aprendido qué es un caso de prueba, cómo se estructuran y cuáles son sus componentes esenciales. También hemos visto ejemplos prácticos de cómo crear y ejecutar casos de prueba, así como herramientas clave que facilitan la gestión de todo el proceso. Ahora que tenemos una visión más clara de la importancia de las pruebas en el ciclo de desarrollo de software, pasemos a nuestras conclusiones finales. En resumen, los casos de prueba son una herramienta fundamental para los testers de software. Crear casos de prueba efectivos es clave para garantizar que el software funcione correctamente. Al seguir una estructura bien definida y aplicar las mejores prácticas, puedes mejorar la eficiencia de tus pruebas y asegurarte de cubrir todos los escenarios importantes. Para cerrar este video, recuerda que los casos de prueba son esenciales para asegurar la calidad del software. A través de una correcta planificación, ejecución y revisión, los casos de prueba nos permiten identificar errores antes de que lleguen a los usuarios finales. Usar las mejores prácticas y apoyarte en herramientas de pruebas te ayudarán a hacer tu trabajo más eficiente y efectivo. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, a través del video miramos de una forma más completa, de una manera más completa, cómo nosotros podemos realizar nuestros casos de prueba, ¿sí? En este caso, de forma manual. Todavía no vamos a utilizar una herramienta como tal para construirlo. Entonces, recordemos, para crear nuestros casos de prueba, ustedes van a pensar, ustedes ya tienen un proyecto definido, que es el que están trabajando. Tienen definido ya unos requerimientos o requisitos funcionales. A esos requisitos funcionales, ustedes le van a crear a cada uno de los requisitos su interfaz, ¿cierto? O prototipo. Y a cada una de esas interfaces o prototipos de esos requerimientos funcionales, ustedes le van aquí a llenar el formato de caso de prueba. Entonces, vamos a mirar aquí algunos pequeños ejemplos de casos de prueba. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de identificación. Nos dice US01. Ustedes la identificación le colocan el código que deseen, sea 001, 002. Es un número que identifica el caso de prueba. El nombre del caso de prueba. Un ejemplo, registro de un paciente con todos los campos válidos. La descripción. Entonces, ¿qué hace ese caso de prueba? Verifica que el sistema permita y registre un paciente con todos los campos correctos. Bueno, en este formato ya es un poco más completo. Le colocamos la fecha, la funcionalidad que hace este caso de prueba. En este caso, permite el registro de pacientes, cuáles son las acciones de entrada de este caso de prueba. Entonces aquí nos da unas acciones entradas o pasos a seguir. ¿Para qué? Para poder que se cumpla quién, esta funcionalidad que corresponde a quién, al caso de prueba. Y una vez que se cumplen estas acciones a seguir, tenemos unos resultados esperados o generados. Entonces, miramos otro. Nos dice, un ejemplo, US01 rayita TC02, registro de paciente con un campo obligatorio vacío. Entonces igual tiene una descripción, una fecha en la que se realizó ese caso de prueba, una funcionalidad, tiene unos datos de entrada y tiene unos resultados esperados. Entonces
Cada uno de estos puntos es lo que ustedes van a hacer con sus requerimientos funcionales, ¿ya? Van a generarle a un requerimiento funcional, ustedes le pueden generar hasta 3 o 4 casos de pruebas, los que sean necesarios de acuerdo a ese requerimiento. Vamos a complementar un poco más, vamos a mirar otros ejemplos para que quede más claro cómo llenar el formato de caso de pruebas. Y por último, vamos a dudas e inquietudes. Bien, vamos a obtener los casos de prueba. Aquí, pues bueno, lo primero es que la URL pues abra la página que nosotros tenemos como objetivo validar, es decir, la URL que nos pase el equipo de desarrollo, pues nos lleve directamente al sitio que esperamos validar. Registrar un usuario. Este sería otro caso de prueba que nosotros necesitaríamos validar. No nos podemos llegar y loguear con cualquier usuario y con cualquier password. Tenemos que registrarnos en la página, validar que podamos hacer un login exitosamente. Una vez que nos registramos, validar que podamos hacer un login, validar que podamos recuperar el password. Hay una opción de un botón que dice envíame un nuevo password. Ir a las páginas de las redes sociales son otros casos de prueba que nosotros tenemos que validar, es decir, que nos lleve a la página de YouTube, que nos lleve a la página de Facebook, de LinkedIn. Es otro caso de prueba que nosotros podemos validar. Leer el aviso de privacidad también es otro caso de prueba. El contenido del aviso de privacidad, que sea el correcto. El contenido de la página, validar que el contenido de la página sea el esperado. Casos de prueba negativos. Como les comentaba, también hay que involucrar casos de prueba negativo en nuestra batería de casos de prueba para validar que el software haga lo que tenga que hacer y que no haga lo que no tenga que hacer. De esta forma estamos listando nuestros casos de prueba, pero ¿podemos sacar más casos o cómo podemos sacar más casos de prueba? ¿Cómo los diseñamos en la herramienta? ¿Cómo los diseñamos en nuestro template? Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos ya nuestra lista de casos de prueba. A partir de aquí, pues bueno, si nosotros vamos a empezar a vaciar la información, bueno, quiero comentarles algo antes de vaciar la información de cómo vamos a diseñar nuestros casos de prueba. Recuerden que un caso de prueba o una funcionalidad contiene un happy path. Es decir, estamos platicando ahorita vamos a platicar de un login en esta página. Tenemos un happy path, es decir, un punto A nos lleva a algún punto B. Ese es el camino feliz. De esta forma, las funcionalidades también tienen caminos felices. Tenemos caminos alternos que nos llevan al mismo punto, pero tomando algunas otras rutas. De esta misma forma trabaja en los sistemas. Tenemos que encontrar el happy path, el camino feliz, los caminos alternos, que pueden ser 1 o n, y los caminos excepcionales. Retomando el mismo ejemplo, pues, ¿cuál sería nuestro camino feliz? Bueno, que nos logueemos con un usuario y con un password válido. Ese es un camino feliz, un happy path. ¿Cuál sería un camino alterno? A lo mejor me estoy logueando con un perfil de usuario, me logueo con un perfil de administrador, es un alterno, con un perfil de a lo mejor administrador o no sé, si fuera un sistema de organización, a lo mejor con el de RH, y estoy haciendo caminos alternos, estoy logrando el mismo objetivo, pero con distintos perfiles. ¿Cuál sería un ejemplo en un caso excepcional? ¿Cuál sería? Bueno, pues a lo mejor que no podamos hacer inicio de sesión por algún problema con un usuario no registrado, con algún password inválido, al no colocar información en nuestra caja de texto y presionar el botón de inicio de sesión. Esos son caminos excepcionales donde no estamos llegando al punto final. Con el happy path llegamos del punto 1 al punto 2. Con un alternativo estamos llegando del punto 1 al punto 2, pero con un camino alterno. Con un excepcional no estamos llegando, estamos quedándonos a mitad del camino, digámoslo así. Recuerden que podemos hacer uso de las técnicas de caja negra
los cuales nos pueden ayudar a identificar distintos casos de prueba que le podemos hacer a nuestras funcionalidades al software. Bien, ya tenemos nuestros casos de prueba, ya sabemos que es una página web donde vamos a hacer un login, donde vamos a validar que nos puedan resetear la contraseña, que podamos ir a las redes sociales. Bien, ya conocemos nuestros casos de prueba, pero ¿cómo los empezamos a vaciar en una hoja de Excel o en un sistema que nos están dando para hacer nuestros diseños? Recuerden que nos podemos apoyar de un sistema o de un template. Si no lo tenemos, les voy a poner aquí un ejemplo de cómo pueden ustedes diseñar sus casos de prueba. Tenemos nuestro ID del caso de prueba, la descripción del caso de prueba, su resultado esperado, resultado actual, quién diseñó, la fecha de diseño y el estatus de ese caso de prueba. El ID, vamos a colocar el ID 1, la descripción, vamos a colocar, si fuera un diseño a alto nivel, lo diríamos de esta forma: entrar a la página de internet, mipagina.com, y validar que con un usuario válido y un password válido podamos iniciar sesión. Estamos colocando ya como entrada una página, un usuario válido y un usuario inválido. Perdón, y un password válido para poder iniciar sesión. Estamos indicando que el objetivo es validar que podamos iniciar sesión con esa información. El resultado esperado sería que se puede iniciar sesión con un usuario válido y un password válido. Resultado actual lo dejamos en blanco. El tester fue Charlie y la fecha de diseño el 7 de septiembre del 2019 y el estatus, bueno, pues puede estar en diseño, lo estamos diseñando, en revisión, lo está revisando, revisiones entre pares, algún colega está revisando mi diseño que está correcto o mi líder y que esté aprobado. Ya está aprobado, pues bueno, ya es el caso de prueba final que nosotros vamos a utilizar para nuestras pruebas. Esta es una forma a alto nivel. También nos pueden dar un formato donde necesitamos ir construyendo el paso a paso. Necesitamos ir construyendo o irlo metiendo en un sistema que nos pide el paso a paso. Puede ser de la siguiente forma. Es decir, colocamos el ID del caso de prueba o nos da el ID del caso de prueba, es el 1, pero también tenemos pasos. Es decir, el caso de prueba 1 tiene su paso 1. ¿Y cuál es la descripción o las entradas o precondiciones de ese paso? Bueno, la URL del sitio. ¿Por qué? Pues es que voy a abrir el navegador tal y vamos a navegar a la página de internet tal. ¿Cuál es el resultado esperado? Que nos lleve a la página de registro de usuarios o a la página home a la que queremos llegar. El tester, la fecha y el estatus. ¿Cuál sería el segundo paso? Sería con las siguientes entradas y precondiciones. Es un usuario válido y está registrado. Y el usuario es charlie@gmail.com. ¿A qué me refiero con usuario válido y que esté registrado? Bueno, el usuario válido es el formato. Es decir, a mí me piden un email. Es un usuario válido. charlie@gmail.com. Un inválido sería charlie.com. No lleva la arroba, sería un usuario inválido. No podría hacer inicio de sesión con ese usuario. Y registrado, pues que esté dado de alta en el sistema. Que yo ya haya hecho un registro de mi usuario. Descripción del paso, ingresar en el campo email el usuario válido y colocamos la siguiente información: usuario válido, como entre llavecitas, colocar que es una variable, que a lo mejor ahorita es charlie@gmail, el día de mañana va a ser otro y tenemos que actualizarlo dependiendo del dato que estemos trabajando. ¿Cuál es el resultado esperado? Que permite ingresar un usuario válido. Ese campo en específico. Y la fecha, el usuario, quien diseñó y está en diseño. Lo podemos hacer para el password también, de la misma forma. Ingresar el password, que nos permita, además, dar clic en el botón de iniciar sesión. Y ya una vez que iniciamos sesión, pues ya lo logramos. Ya logramos iniciar sesión. Bueno, pues ahora tengo que dejar el sistema en el estado que se encontró anteriormente. Es decir, nos encontramos en el inicio de sesión. Yo tengo que hacer logout del sistema. Le damos clic en logout y cerramos el navegador. Como pueden ver,
Este es un caso de prueba muy alto nivel. Estamos comentando, o en la descripción dice que entrar a la página de internet, mipagina.com, y validar que con un usuario válido y un password válido podamos iniciar sesión. Está a muy alto nivel. Si lo detallamos en 6 pasos. Le decimos abrir el navegador, Chrome, Firefox, Internet Explorer, cualquier otro, y vas a la página mipagina.com. Posteriormente, ingresas en el campo de email un usuario válido y tenemos los datos del lado izquierdo. Posteriormente, en el campo password y los datos están del lado izquierdo. Posteriormente, después de que los ingresas, das clic en el botón de iniciar sesión y esperamos que el sistema nos redireccione a la página inicial o home del sitio. Ya una vez que estamos dentro, que fue exitoso, damos clic en el botón de logout. Es decir, vamos a regresar al sistema en el estado inicial y cerramos el navegador. Y de esta forma es como quería platicarles cómo diseñamos nuestros casos de prueba a muy alto nivel y de una forma detallada. Bueno, entonces ya pudimos observar las diferentes formas como nosotros podemos crear nuestros casos de prueba. Pero en resumen, miramos que todos llevan prácticamente la misma información. Entonces, ustedes, para tomar su requerimiento funcional, la interfaz, y a esa interfaz le vamos a llenar esta información para poderle generar el caso de prueba. ¿Sí? De cada uno de los proyectos que ustedes están trabajando. ¿Cuántos casos de pruebas debemos de realizar? La evidencia nos pide 4 formaticos de caso de prueba. Ahora sí, preguntas, damos la manito y vamos dando respuesta a preguntas que vayan generando, compañeros. ¿O todo fue claro? Sí, cuéntame, Jonathan. Instructora, muy buenas noches. Tengo una duda, una pregunta, instructora. ¿Ese formato hay que crearlo o ustedes no lo comparten? No, vamos a llenar nuestros formaticos de caso de prueba con el formato que tenemos aquí en el módulo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al módulo? Recuerden que estamos van aquí en módulo 1 a analizar requisitos del software, material de formación, y el módulo que ustedes están estudiando es validación de requisitos. Ahí van a encontrar el formato. Es el formato más sencillo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, instructora. Bueno. Gloria, tiene la manito levantada. Cuéntanos. Las personas que han participando, bajamos la manito para así saber quiénes ya participaron. Gloria. Profe, qué pena. Sí, cuéntanos, Gloria. Gloria, le escuchamos. Bueno, mientras Gloria tiene acceso, parece que se le fue un poquito el internet. Continuamos con Vianek. Cuéntanos. Vianek, ¿tiene la manito levantada? Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos. Instructora, esta actividad se entrega con la otra actividad que se realizó la semana Exacto. la inducción Sí. pasada, perdón. Sí, señorita. Sí, se entregan las Entonces, dos en la misma. Exacto. Entonces, mira que muy buena pregunta lo que usted hizo. Aquí la evidencia que nos dice, a partir de las características de las técnicas de validación de requisitos abordados en la actividad de aprendizaje, construya los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz de desarrollo. Pero
¿De quién? O sea, del proyecto que ustedes están trabajando, ¿no? Nos Sí, dice señora. los elementos a tener en cuenta en el informe técnico de validación. Entonces, ese documento que ustedes van a entregar, ¿qué debe contener? Dice, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Segundo, deberá seleccionar 4 historias de usuario o requisitos del proyecto. Cuando hablamos de requisitos, en este caso nos referimos a los requisitos o requerimientos funcionales. ¿Cuántos? 4. Para representarlos por medio de prototipos y realizar sus respectivos casos de prueba. Entonces, ¿cuántos prototipos vamos a realizar? 4 prototipos 4. con su respectivo caso de prueba. Y nos dice Bueno. que por cada interfaz desarrollada deberá construir el caso de prueba, el cual debe contener los siguientes elementos: objetivo del caso de prueba, identificador, nombre, requerimiento, precondiciones y lista de pasos con los resultados esperados. O sea, el formatico que acabamos aquí de explicar. Bueno, sí, ¿Listo? señora. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Natalia, tiene la manito levantada. Cuéntanos. Hola, buenas noches, profe. Muy buenas noches. Sobre la entrega de la guía anterior en el proyecto de Balsamic, que tenemos que presentar también ese. Vamos a presentar, diga. Recordemos que es un solo documento. Es un solo documento, no son 2 documentos por separado. Cuando hablamos de Balsamic, es una herramienta que se sugirió para realizar la interfaz o prototipo. ¿Ya? Sí, me Más refiero. no son... No, la pregunta mía es, en el proyecto, cuando lo hagamos en Balsamic, tenemos que utilizar varios wireframes para presentar la idea que queremos hacer sobre la página que vamos a crear. En este caso, ustedes recuerden, van a tomar, o sea, no se vayan a complicar. Esa interfaz o ese prototipo lo pueden realizar con cualquier herramienta, la pueden realizar con Canva o hasta con Ofimática, porque ustedes apenas están empezando, apenas están en la fase del análisis. Ahora sí, ¿de quién son esos prototipos e interfaces? De los requerimientos funcionales que ustedes ya los tienen, que son los que me entregaron en las anteriores evidencias. Ahora, a esos requerimientos funcionales que le crearon los prototipos es que usted me le va a llenar este formatico de caso de prueba. Sí, ¿Listo? Eso es todo. Ejemplo, en Balsamic, yo lo que hice fue utilizar el inicio de sesión, regístrate. Ese fue como el prototipo que yo hice en Balsamic. Eso, pero esos prototipos deben ser ligados ¿a quién? A sus requerimientos funcionales. ¿Esos son sus requerimientos funcionales? Sí, señora, esos son los funcionales y Bueno. de alta prioridad porque pues necesito el inicio de sesión, el registro, la clave, el usuario. Exacto. Entonces, se realiza 4 prototipos y 4 formaticos de caso de prueba. Ya. Y me envía la evidencia, bien organizadita con los puntos que nos piden aquí. Ok. ¿Listo? ¿Que dónde encuentran esta información adicionalmente de esta presentación? Recuerden que existe una guía de aprendizaje. Entonces, ustedes se van, vamos aquí a observar la guía. Si desean de pronto, hagamos un recorderio donde encontramos la información. Vamos aquí en la guía. Bueno, vuelvo a ingresar porque me sacó. Tenemos un momentico que nos vuelva a conectar. Listo. Ingresamos. Y vamos a observar cómo ustedes observan la guía. Aquí está la guía, damos
clic, la descargamos y buscamos la evidencia. Desde espacio la vamos buscando. Aquí está. ¿Qué nos dice? Que nos dice la duración de la evidencia, 12 horas, material de formación a consultar, que es validación de requisitos, que debe contener la evidencia, que es lo que nosotros acabamos de explicar a través de la presentación. Y nos dice también cómo la vamos a enviar. Entonces, en el momento de enviarla, la enviamos a través de... aquí atrás. Entonces aquí, cuando damos clic en guía de aprendizaje, aquí buscamos el nombre de nuestra evidencia que dice informe técnico de validación. A través de este espacio vamos a enviar nuestro informe. Entonces recordemos, para enviar la evidencia, damos clic en guía de aprendizaje 1, después clic en actividad de aprendizaje GA1 22 05 01 092 AA1, de que él se despliega. Bueno, perdón, este es la actividad de aprendizaje GA1, pero es la 22 05 01 092 AA4. Listo, que se despliega y la enviamos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Fue clara hasta ahí la respuesta, compañera? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno. Una pregunta. La evidencia dice que tiene fecha de cierre el día de hoy. No, la vamos a dejar toda esta semana hasta ya les digo, aquí miremos el cronograma, hasta el 21 de octubre ustedes pueden enviar la evidencia. Se pueden pasar una semanita más, máximo de tiempo que se pueden pasar. O sea, que le trajen esta semana y la siguiente semana. Ya a partir de la siguiente semana, recordemos que cada semana iniciamos un nuevo tema, ¿sí? Pero por X y motivo usted no logró enviarla durante esta semana, tiene todavía la siguiente semana para enviarla. ¿Listo? Lo importante es no dejar pasar mucho tiempo para entregar nuestras evidencias, porque ustedes se van atrasando y después inician las clases con los transversales y se les va acumulando y entonces ahí es donde está el inconveniente después para las entregas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, hasta ahí, si todo ha sido claro, me regalan una manito, un puñito de que todo fue correcto para dar por finalizada la sesión del día de hoy. Bueno. Muchas gracias. David Alzola, bueno, pensé que tenía alguna pregunta. Bueno, entonces dejamos ahí, al día de mañana se les estará compartiendo la grabación sincrónica y pues dudas, inquietudes que se presenten, recuerden, a través, puede ser que nos escriban a través del correo o nos pueden también escribir a través de la mensajería en la plataforma. Cualquier duda que se les presente, estamos atentos pues para dar respuesta. Bueno, que pasen una feliz noche y que descansen. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas noches, instructora. La vieja de Starbucks era mujer.